Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la inteligencia emocional y liderazgo, una mirada desde los cuatro estilos de comportamiento DISC. Agradecemos, ¿verdad?, a quienes nos acompañan en la jornada de hoy conectados en vivo y a quienes nos van a ver de manera sincrónica aquí en nuestro canal de YouTube. Somos ADIPA. El profesional que nos acompaña en la jornada de hoy, ¿cierto?, es Ismael Alfaro. Él es psicólogo organizacional de la Universidad Central de Chile, magíster en psicología del trabajo y de las organizaciones, con mención en desarrollo organizacional y gestión de personas por la Universidad de Valparaíso. Cuenta con diplomado en gestión de personas por la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en liderazgo y gestión de equipos de alto desempeño por la misma universidad, y en la actualidad se desempeña como profesional consultor en la Unidad de Desarrollo de Personas de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile. También profesor, cierto, de diplomados y cursos junto a nosotros en ADIPA. Profesor, es toda suya la clase. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a compartir la presentación. Vamos a compartir. Siento que te estoy mostrando. Gracias. Ya, hola a todos, buenas tardes, buenas noches quizás, dependiendo ahí de la región donde están. Tuvimos una gran convocatoria ahora parece, una de las más altas desde que estaba haciendo cursos, así que espero que les guste, que les llame la atención y que eventualmente de algo les sirva o les genere alguna inquietud para que después puedan seguir ahí aumentando los conocimientos. Entonces, el seminario del día de hoy se trata de inteligencia emocional y liderazgo, una mirada de los cuatro estilos de comportamiento. Es una temática que eventualmente siempre gusta, siempre llama la atención, siempre es bueno desarrollar en los equipos de trabajo, en las organizaciones donde ustedes trabajan. Para quienes son jefaturas, pueden estar haciéndolo muy bien, pero siempre hay algo que desarrollar, siempre hay algo que cambiar. Los equipos cambian, las organizaciones cambian, nuestra sociedad cambia de alguna manera y nosotros tenemos que cambiar junto con ellos, ¿no es cierto? Si no nos vamos quedando atrás, las generaciones van cambiando para la gente que puede ser jefatura hace mucho tiempo y hay diferentes miradas de cómo gestionar esta nueva generación, estas nuevas personas, porque quieren y se comportan de forma diferente. Y bueno, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, siempre debemos poder reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y eventualmente poder racionalizarlas lo más posible, ¿no es cierto? Para que no nos desborden y eventualmente no cometamos, desde este punto de vista, comportamientos que son indeseables. Hoy día está la ley Karim bien presente y eventualmente a muchas jefaturas quizás que se desbordan con estos comportamientos eventualmente pueden llegar a cometer conductas que finalmente agobian, digamos, a los demás, a sus trabajadores, y finalmente pueden que quizás terminen incluso hasta denunciados. Y obviamente no queremos eso. La idea es que todos los líderes se puedan capacitar, desarrollar sus competencias, tanto técnicas como habilidades blandas o soft skills. Y una de las maneras más potentes, por así decirlo, es empezar por uno mismo, ¿no es cierto? Un autoconocimiento para descubrir qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué nos comportamos de esta manera y eventualmente detenernos un poquito en esta vida, en esta vorágine del trabajo y decir, oye, ¿en qué estoy fallando? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y así desarrollar tanto mi persona, mi comportamiento, mis capacidades profesionales, como las del resto, ¿no es cierto? Las de mi equipo de trabajo. Hoy día van a ver que la mirada está superpuesta en las empresas, en las organizaciones, porque eventualmente esa es mi expertise, ¿no es cierto? Psicólogo organizacional, pero de todas maneras lo pueden llevar al ámbito clínico. Pero tiene esa mirada puesta en el ámbito organizacional de la gestión de equipo, de liderazgo, que es un tema muy interesante. Para uno también que ha sido líder de equipo, uno da cuenta de las dificultades y de las problemáticas que hay liderar tanta gente, tantas personalidades de diferentes, digamos, comportamientos, y es un desafío constante. Así que espero que les guste este seminario. Y ahí después me hacen las preguntas correspondientes. Yo voy a ver si puedo estar mirando el chat para responder algunas, si no las demás
la respondemos al final. Bueno, partimos por qué es la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones, así como las demás. Eventualmente, claro, hay un componente propio, ¿no es cierto?, de autoconocimiento, de cómo gestionamos nuestras propias emociones, pero también tiene que ver con este componente más empático, de cómo gestionar las emociones de los demás, cómo de alguna manera encaminarlas, encauzarlas para que estas emociones generen comportamientos adecuados y apropiados, en este caso, al ámbito de la organización, al ámbito laboral. La inteligencia emocional es una habilidad que nos permite construir relaciones más sólidas, tomar mejores decisiones y adaptarnos de manera más efectiva a los desafíos de la vida. Vamos a hablar de la seguridad, ¿no es cierto?, del autoconocimiento. Generalmente tener mayor autoconocimiento te lleva a tomar mejores decisiones, a tener más seguridad en las decisiones que uno tome, independiente si uno se equivoca, ¿no es cierto? Porque cuando uno se equivoca, ahí ya empieza quizás a alguno a activarse esta área más emocional de las frustraciones, de que eventualmente estoy por el mejor camino, quizás debí tomar otra decisión y eventualmente hay que trabajar esas decisiones, trabajar esas frustraciones para poder encauzarlas. Nos vamos a equivocar mucho, mucho, mucho durante nuestra vida laboral y personal, pero eventualmente hay que trabajar esas emociones, hay que saber levantarse y obviamente que las personas que tienen una mayor inteligencia emocional, de alguna manera, por decirlo así, en un amplio espectro, se van a levantar más rápido, van a tomar después mejores decisiones, van a poder aprender efectivamente de esas problemáticas que pasaron o de esas emociones que quizás nos desbordaron para poder adaptarnos de manera más efectiva, ¿no es cierto? Y eventualmente seguimos caminando, 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 nos tropezamos, vamos, nos levantamos, nos adaptamos nuevamente, nos vamos a tomar con otra, digamos, otra piedra en el camino, pero vamos a seguir avanzando, avanzando y la idea es poder levantarse, adaptarse y mejorar nuestra inteligencia emocional. ¿Ya? Vamos a ver, ahí cambiamos acá, acá. Ya. Los componentes claves de la inteligencia emocional también para Daniel Goleman, uno de los autores más reconocidos en esta materia. Primero tenemos la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. O sea, todos estos de alguna manera son los componentes que tiene la inteligencia emocional y eventualmente vamos a detallar y vamos a revisar brevemente cada uno de ellos. La autoconciencia. Entonces, la autoconciencia trata de reconocer nuestras propias emociones en la medida en que se producen. La idea también es esto. Nosotros, yo me imagino que la gente que está acá son psicólogos o trabajadores sociales o gente que eventualmente está ligada al tema social, ¿no es cierto? Pero ojalá que también hayan de otras carreras, obviamente, pero generalmente nosotros tenemos quizá un plus, estamos un peldaño más arriba en poder reconocer nuestras emociones, porque para nosotros ciertamente es una preocupación, pero para otra gente no lo es. Entonces, este es un primer punto de partida. Hay que decirle a la gente que tome ese paralelo, ¿no es cierto? Que se detenga a revisar cómo son sus emociones, revisar qué está sintiendo. ¿Es enojo? ¿Es ira? ¿Es rabia? ¿Contra qué? ¿Contra alguna persona en particular? ¿Contra el proceso? ¿Contra la situación? Y eventualmente hay que canalizarlo de alguna manera o de la mejor manera posible, pero para canalizarlo, lo primero que tenemos que hacer es descubrir y reconocer qué es lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, en ese sentido hay que tomar una autoconciencia de ese sentimiento y eventualmente que ese sentimiento nos lleva, digamos, a comportarnos de alguna manera. Muchas veces no sé quiénes son padres, también aquí pasa mucho en el ámbito personal, ¿no es cierto? Cuando uno siente enojo, siente rabia y de repente hay que parar cuando uno está con los hijos porque uno dice, chuta, me estoy comportando así, quizás es mucho para mi hijo no tiene la culpa en verdad, porque yo me estresé, quizás yo iba manejando y el tipo de al lado se me cruzó por la calle y eventualmente eso me enojó y claramente las personas que te rodean, sobre todo los hijos, los compañeros de trabajo, tu señora, etcétera, quien sea, no tienen la culpa. En ese sentido hay que, como les digo, hay que fortalecer y hay que conocerse de mejor manera y revisar estas emociones que nos llevan a comportarnos de diferente manera. Entender qué y cómo nuestras emociones afectan nuestros pensamientos y comportamientos y poder de alguna manera
trabajarlas. Hay emociones que eventualmente nos generan pensamientos también súper autocríticos y destructivos para nosotros mismos, y otras también que generan comportamientos inmediatos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que ver de alguna manera cómo salimos de eso, cómo lo pasamos, lo sobrepasamos, digamos, y generamos pensamiento y comportamiento más apropiados o efectivos al ámbito donde estamos desarrollando. Tener una imagen más precisa de nuestras propias fortalezas y debilidades. Hay una autoconciencia de nosotros mismos, ¿no es cierto? En el mundo laboral siempre hablamos de fortaleza y debilidad o de aspectos a mejorar. Hablamos de competencias, eventualmente qué competencias tenemos, tanto técnicas como habilidades blandas. Entonces, de alguna manera, nosotros debiésemos conocernos, nuestro rol personal quizás también y nuestro rol profesional. Si queremos seguir avanzando, eventualmente debemos detectar estas fortalezas e intentar repotenciarlas cada vez más. Y por otro lado, también tenemos que identificar estas debilidades y poder mitigarlas, ¿no es cierto?, de alguna manera y poder capacitarlo. Es importante tener la autoconciencia de estas emociones y sentimientos de los otros, ¿ya? Vamos a hablar de la empatía, pero en ese sentido ya estamos hablando de términos en términos de liderazgo. Cuando nosotros tenemos una imagen precisa, somos conscientes de las emociones, de la fortaleza y de las habilidades de las otras personas, nosotros eventualmente podemos desarrollarlas. Y así vamos a desarrollar a nuestro equipo de trabajo. Por otro lado está la autorregulación, manejar nuestras propias emociones de manera efectiva, controlar nuestros impulsos y adaptarnos de mejor manera al cambio. Como dice la palabra autorregulación, eventualmente hay un proceso interno el cual nos debemos regular, por así decirlo. Recibimos un estímulo externo, eventualmente este estímulo lo canalizamos de la mejor manera y nos regulamos, nos autorregulamos. Eso nos permite controlar nuestros impulsos, como les digo. Tener estos comportamientos impulsivos nos llevan a tener estos comportamientos desadaptativos o que eventualmente nos pueden hacer daño a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Entonces, eventualmente hay que poder canalizarla y ser lo menos impulsivos posibles, porque primero hay que racionalizar estas emociones que estamos sintiendo en cada uno de los momentos. Y adaptarnos al cambio, porque va a ser así, va a ser eventualmente algún estímulo, alguna persona, algo que cambió nuestro entorno y que eventualmente nos llevan a pensar y a comportarnos de manera diferente, y en este sentido relacionado con los impulsos nos llevan a impulsos que eventualmente nosotros ni siquiera queremos hacerlos, pero eventualmente es nuestra forma de comportarnos. Entonces, mientras más racionalizado tengamos, mientras mejor nos regulemos, mucho mejor y vamos a poder controlar, digamos, estos impulsos a través de nuestra inteligencia emocional. La automotivación. Dirigir nuestras emociones hacia la consecución de metas, mantener la persistencia a pesar de los obstáculos, buscar la satisfacción en el logro. De alguna manera, la automotivación también corre todos los días dentro de nuestra vida laboral y bueno, quizá también hay gente que son estudiantes todavía, ¿no es cierto?, de alguna de las carreras. Eventualmente esta motivación tiene que ir dirigida a metas. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿A dónde voy? ¿De qué me sirve esta emoción? Eventualmente tenemos una prueba que nos agobia, una tarea en el trabajo que nos resulta muy difícil de hacer, y eventualmente esta emoción nos embarga, ¿no es cierto? No, quizás no puedo ser posible, no lo voy a lograr, no voy a llegar al objetivo. Y eventualmente tenemos que cambiar ese switch, por así decirlo, e impulsar nuestras emociones al logro del objetivo, y eventualmente tenemos que sobrellevar esos objetivos y esos pensamientos que eventualmente nos tiran para abajo, e intentar de sacar lo mejor de nosotros para la consecución de metas mucho más importantes, mucho más relevantes. O sea, una prueba no nos va a definir a nadie, pero eventualmente la suma de todas las pruebas y la suma de toda la carrera claramente sí, y en el trabajo pasa lo mismo, ¿no es cierto? Cada vez que vamos sorteando algún nuevo problema, va generando aprendizajes que a la larga eso te genera la experiencia laboral. Muchas veces las personas que tienen mayor experiencia laboral son las más efectivas eventualmente en solucionar problemas, porque esto ya lo pasaron. Eventualmente pasaron una situación similar y quizás la primera vez que lo vivieron ya los agobió suficiente como para poder manejarlo, trabajarlo y eventualmente encauzarlo mucho mejor. Y eventualmente decir que nosotros mismos nos la podemos salir de ahí, somos mejores que el problema de alguna manera, y nos va a llegar
nos va a llevar a la consecución de los logros que finalmente son los objetivos, ¿ya? Sobre todo en el ámbito laboral. La empatía, ustedes saben, también una palabra muy utilizada que eventualmente es súper difícil de comprender como concepto, pero es súper difícil de aplicar en el día a día. ¿Cuántos de nosotros somos realmente empáticos con los sentimientos de los demás? ¿Cuántas veces escuchamos activamente al otro? O eventualmente cuántas veces nos metemos en medio de su conversación, ¿no es cierto? La idea muchas veces no es dar consejos cada vez que la persona te vaya diciendo alguna problemática, sino que eventualmente hay un rol muy psicológico, muy de psicólogo, de psicoanalista, que quizás es escuchar, ¿no es cierto? Solo escuchar. Muchas veces las personas necesitan solo escuchar y eventualmente con el relato nosotros podemos construir una historia y quizás apoyarla. Simplemente, no sé si llegar a dar consejos. Muchas veces la gente no quiere consejos, solamente quieren sentirse escuchada. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que tener esa escucha activa, sin ningún tipo de sesgos, por así decirlo, y eventualmente sin intentar de encauzar a ningún lado. Son las propias personas las que tienen que descubrir eventualmente qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal. Quizás nosotros podemos ir dándole tips, acompañándolos, ¿no es cierto? Pero la persona es la que efectivamente va a solucionar esos tipos de problemas, va a poder salir adelante y nosotros vamos a tener que estar ahí para comprender y escuchar los sentimientos de los demás y eventualmente, ojalá, mediante ese apoyo, poder hacer que la persona salga más adelante. Siendo empático siempre nos permite construir relaciones más sólidas en el mundo personal, por así decirlo, con los amigos, con las amistades, es súper fácil porque uno tiene amistades de años, amigos de años, nos vamos conociendo en todas las facetas posibles, digamos, y va generando relaciones más sólidas. Pero esto muchas veces es difícil construirlo en los campos laborales, ¿no es cierto? Porque es otra materia, es otro ambiente, por así decirlo, donde hay personas que son también bastante competitivas, hay personas que no le interesan generar relaciones, pero eventualmente hay otras que sí, hay otros equipos de trabajo que funcionan muy bien en equipo, que son equipos muy empáticos. Yo me atrevería a decir que son los que mejor funcionan a la larga y a futuro. Eventualmente está bien competir dentro de la vida laboral, pero eventualmente hay que saber cuándo competir, ¿no es cierto? Con qué objetivo eventualmente y hacer una consecución de equipo, quizás más que personal. La educación, claro, en la educación también se ve mucho. Yo que tengo más experiencia en el ámbito de salud, también se ve alto en el ámbito de salud este tema de las competencias. Yo he tenido experiencias no tantas empresas, pero se nota cuando un equipo de trabajo, mejor dicho, es bien compenetrado, vamos todos hacia una misma dirección. Eventualmente se hace mucho más fácil el trabajo. Uno quiere ir a trabajar, quiere desarrollar a la gente te quiere desarrollar a ti, solucionamos los problemas en conjunto y no solamente los solucionamos desde una pura mirada. Tenemos muchas más manos, más ojos, más cerebros, más mentes para poder solucionar, más experiencias para solucionar las cosas, así que es mucho mejor trabajar en equipo y eventualmente una buena forma de trabajar en equipo es partir por la empatía. Se va a compartir la presentación al final, creo que se envía, así que yo creo que la envío mañana y después parece que lo envían a los correos de las personas que participan. La empatía genera mucho cohesión en el equipo, claro, pues, genera harta cohesión en los equipos, genera, como dice ahí, las relaciones más sólidas. Es una pena después cuando está el equipo cohesionado, cuando la gente se va, pero también ahí genera ciertos desafíos, ¿no es cierto? Imagínense que después tenemos un equipo de trabajo muy potente y alguien lo suben como líder. ¿Esta persona se comportará de la misma manera? ¿No se comportará de la misma manera? ¿Cambiará con los que ahora son sus subalternos, por así decirlo? ¿No cambiará? Las personas de abajo eventualmente eh, van a darle el espacio, ¿no es cierto?, para que tome este rol de liderazgo. Los vamos a seguir, o quizás como fue nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro par, nos vamos a aprovechar de esas situaciones. Son cosas que se trabajan y se manejan en relaciones de equipo y uno eventualmente va entendiendo de cómo funcionan estas relaciones y eventualmente, si tenemos empatía, vamos a poder salir de estas problemáticas, ¿no es cierto? Pero ya cuando se te meten estas ideas como intrusivas, por así decirlo, oye, este tipo no debería haber sido nuestro jefe, debería haber sido esta otra persona o yo, eventualmente estas van generando estos problemas quizás que parten de una cosa súper simple dentro del equipo de trabajo,
pero terminan quizás por romper una relación y un equipo de trabajo que está bien cohesionado, eh, que trabajaba de una buena manera con esta mal dirección, digamos, de nuestras emociones, sensaciones y no racionalizar de alguna manera lo suficiente estas situaciones. Vamos a ver ahí. No sé si estoy alcanzando a ver ahí todas las preguntas, pero están hablando, pero sigan hablando nomás. Ahí voy a intentar de dar esos tips cuando hacen preguntas o comentarios. Eh, por otra parte, también está entonces el componente de las habilidades sociales dentro de la inteligencia emocional. Hay que comunicarse de manera efectiva, hay que saber comunicarse. Hay personas que son inteligentísimas, pero tienen este problema, ¿no es cierto? Que no se saben comunicar de manera efectiva, no generan, no desarrollan muy bien su inteligencia emocional, pero para la pega son secos, técnicamente son secos, sacan todos los problemas, los mejores reportes, pero les falta comunicarse y eventualmente quizás dentro de otros compañeros que se pueden ir quedando atrás. Entonces es importante que también, bueno, que la persona quiera desarrollar esta inteligencia emocional, ¿no es cierto? Ay, llevo 2 días en esa situación empezando un nuevo cargo de jefatura y quiero aprender para que no me ocurra lo mencionado. Sí, pues Bárbara, es difícil y claro, nadie tiene un secreto. Nosotros hoy día vamos a ver una teoría, digamos, que está relacionada, ¿cierto?, a un test y a otras teorías más, pero es difícil porque los equipos de trabajo se componen de personas, porque todas las personas son diferentes. Así que es un desafío, como le digo, constante. Lo importante es generar empatía y poder identificar, digamos, la emoción y sentimientos de la gente. Muchas veces la gente tampoco, tanto en equipos de trabajo como en la vida personal, no sabe perdonar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quizá alguien cometió un error, pero no es porque él quisiera, sino porque las condiciones a él lo llevaron a comportarse de esa manera y eventualmente uno debiese decir, no me lo tomo personal, ¿no es cierto? Cuando dice eso, uno le cuesta. Quizás no tiene alguna animadversión contra mí, sino que la situación de estrés lo llevó a eso. Y eventualmente tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber eh, reflexionar y en conjunto decir, oye, te comportaste de esta manera porque estás pasando eso, yo te entiendo, pero tú también entiendes a mí, o sea, a mí me molestó quizás que tú te comportaras de esta manera y eventualmente se convierte en una situación, una conversación como de adultos, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Y no tan de niños, tan de la guata, tan de piel. Eventualmente los adultos debiésemos conversar y funcionar de esa manera, debiésemos poder sentarnos con la otra persona a revisar por qué hicimos estas cosas, por qué solucionamos de esta manera, por qué actuamos de esta manera, etcétera, etcétera, para poder desarrollarnos mucho mejor. Ese problema de comunicación e inteligencia emocional se ve en las entrevistas de trabajo como para que afecte el momento de ser seleccionado. Sí, pues porque claramente que las personas que tienen que son más indecisas, por así decirlo, que no manejan muy bien sus emociones, finalmente esta situación de estrés los va a embriagar, por así decirlo, ¿no es cierto? Y ese estrés finalmente va a hacer que tú no te comuniques bien, no puedas relatar bien, digamos, tu experiencia, tu competencia, y te puede afectar de alguna manera en las entrevistas. O sea, aparte por eso, si tú no eres, si tienes algunos temas ahí con cierta inseguridad o manejo de emociones, se va a notar. Control de impulso eventualmente también se puede notar en la entrevista de trabajo. Así que eventualmente, bueno, lo vamos a ver, pero desde ya uno dice que generalmente las personas que manejan de mejor manera sus emociones, que tienen mayor inteligencia emocional, son las personas que avanzan en los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Generan, son más inteligentes, más exitosas, etcétera, etcétera. Ya, para terminar entonces con las habilidades sociales, hay que influir en los demás de manera positiva. ¿Cómo influimos de manera positiva? Racionalizando estos comportamientos, eventualmente aprendiendo a perdonar, aprendiendo a conversar y aprendiendo a relacionarse. Y construir y mantener relaciones, que otro tema, como les digo, porque uno muchas veces por un acto, un comportamiento, eventualmente le cierra la puerta a algunas personas o las personas pueden comportarse de esa manera y la verdad que eso no es una manera efectiva de relacionarnos. Nosotros por eso tendríamos que tener espacio a poder analizar estas conductas y poder conversar de forma adulta para fortalecer los equipos de trabajo. Existen diferentes tipos de inteligencia emocional y gestión emocional. Bueno, hay como una definición. Ahora estamos basándonos en la teoría de Daniel Goleman que tiene estos diferentes componentes, ¿no es cierto? Habilidades sociales, empatía, automotivación, autorregulación, pero eventualmente la inteligencia emocional debiese ser uno.
la otra inteligencia matemática, inteligencia espacial, inteligencia, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de inteligencia. Los espacios son los que faltan, sobre todo en equipos muy grandes. Sí, pero muchas veces eso es detenerse, como les digo, saber detenerse, saber que paremos todo y conversemos, paremos todo y eventualmente hagamos una reunión de equipo. Paremos todo y veamos cómo lo solucionamos. Muchas veces el trabajo no permite este paralelo. Ese es el problema, cuando son equipos muy grandes, la presión es mucha, pero ahí también está la gestión del jefe de equipo, la seguridad que uno tiene que tener como jefe, de decir, oye, paremos todo, tranquilicemos, conversemos, veamos esto cosa, desarrollémonos, detengámonos un poquito y así vamos a poder avanzar. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? De alguna manera es esencial para el éxito en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Tanto personal como profesional, desde el colegio, como les digo, desde los estudios universitarios hasta el trabajo de equipo, con las parejas, ¿no es cierto?, con la familia, con los hijos, cuando eventualmente nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, nos embargan nuestras emociones. Estas son cosas que ven nuestro hijo y eventualmente replicamos este mal aprendizaje, o ellos replican, mejor dicho, este mal aprendizaje de cómo manejar sus emociones, porque lo ven en los adultos o en sus padres. Entonces también eventualmente hay que ser más inteligentes emocionalmente para darles unos buenos aprendizajes a nuestro hijo. Generalmente las personas con mayor inteligencia emocional suelen ser más felices, tienen mejores relaciones interpersonales y una mayor satisfacción en la vida, son más exitosas, logran sus objetivos de manera más efectiva y son más resilientes al estrés, mejores líderes, son capaces de inspirar y motivar a otros y de crear equipos de alto rendimiento. Eventualmente, me imagino esto no está sacado de ningún estudio, pero me imagino que hay varios estudios que así lo avalan, ¿no es cierto? Y nuestra propia experiencia. Así lo podemos decir, las personas que eventualmente están seguras de sí mismos, tienen su experiencia, tienen las convicciones, son hábiles técnicamente, obviamente son más exitosas. Las personas que eventualmente frente a un problema no se agobian, sino que son más resilientes a este estrés, a estos problemas, claramente van a salir más fácil del problema y pueden vivir con mayor tranquilidad. Porque si no, si el problema persiste, si el problema eventualmente repetitivo, lo vamos a tener en la cabeza, lo vamos a tener en la cabeza y va a pasar el lunes y va a pasar el martes y no lo solucionamos, no lo sabemos solucionar y finalmente nos va a terminar agobiando toda la semana si es que eventualmente no tenemos las competencias y las necesidades para poder resolverlo de la mejor manera posible. Y muchas veces es la solución, ¿no? Porque claro, muchas veces nos agobiamos nosotros mismos y decimos, no lo puedo lograr, no lo puedo lograr, no puedo lograr. Es como yo siempre digo, como el tema de las matemáticas, ¿no es cierto? Cuando uno va en el colegio y uno dice que soy malo para las matemáticas, no me la puedo porque soy malo para las matemáticas, no me gustan los números, finalmente uno termina siendo malo para las matemáticas, ¿no? Y eventualmente la matemática es una lógica que hay que saber entenderla de alguna manera. Uno si pudiera volver el tiempo atrás diría, pucha, quizás sería mucho más efectivo en matemáticas, porque eventualmente me complicaba mucho más allá de lo que era, o creí que era un problema mucho más grande de lo que finalmente pudo llegar a ser. ¿Ya? Así que eventualmente, mientras más efectivos seamos en la resolución de problemas, en la canalización de estas emociones, obviamente vamos a ser más exitosos, vamos a ser mejores líderes y vamos a ser personas un poquito más felices. La idea es de gestionar nuestra propia felicidad, ¿no es cierto? Y la de la felicidad del resto de las personas que componen nuestra familia, equipo de trabajo, nuestro entorno en general. ¿Cómo podemos generar nuestra inteligencia emocional? Ahí siempre está la pregunta, ¿eh? ¿El líder se hace o nace? ¿La inteligencia emocional o el inteligente emocionalmente se hace o nace? Eventualmente no lo sabemos, quizás son preguntas sin responder, el huevo o la gallina, aunque por ahí yo sé que muchos van a tener la respuesta, pero para la tranquilidad de todos, se puede desarrollar a través del tiempo, de la práctica y del entrenamiento. Eventualmente se puede desarrollar a través de consultoría, ¿no es cierto?, de acompañamiento, de psicólogos, de gestores, del desempeño, del liderazgo. ¿Alguna estrategia de cómo solucionarlo? Bueno, son la autoobservación, de alguna manera, de detenerse a prestar atención a nuestras propias emociones, de cómo reaccionamos frente a las diferentes situaciones, emociones, estímulos externos.
hay que desarrollar la empatía. Muchas veces uno dice, oye, realmente tengo empatía, pero te demoráis 5 minutos en escuchar a la persona y después te aburrís, te vas o eventualmente buscáis darle consejo inmediatamente, quizás, y no lo escucháis adecuadamente. Entonces hay que practicar la escucha activa y tratar de ponerse en el lugar efectivo de los demás. Por mucho que nosotros hayamos pasado por las situaciones, quizás para ella es la primera vez que pasa por ese tipo de complejidad, entonces obviamente que va a ser mucho más difícil y hay que saber entenderlo y hacer este acompañamiento. No sacamos nada con decir, ay, sí, eso es súper fácil de solucionar. No, tenéis que hacer esto nomás y así vais a salir adelante, porque las personas eventualmente tienen sus propias competencias, su propia experiencia, lo viven de diferente manera, quizás le dan una valoración diferente, que para algunas personas puede ser más importante que para otras, hay que desarrollar una verdadera empatía. Gestión del estrés, aprender técnicas de relajación y manejo del estrés, que estas situaciones complicadas no nos agobien y que eventualmente nos permita seguir avanzando. Y para eso, eventualmente tenemos que hacer esta gestión del estrés. Desarrollar habilidades sociales, participar de habilidades sociales y buscar oportunidades para mejorar nuestras habilidades de comunicación. Claramente si la persona es un poquito más retraída o nosotros mismos somos más retraídos y si no, no salimos a la luz, no salimos a hablar con la gente, a solucionar los problemas cara a cara, a conversar con la gente que tiene la solución efectiva, finalmente también nos vamos a quedar ahí, ¿no es cierto? La idea es poder desarrollar mayores habilidades de comunicación, darse la instancia, la importancia. Si somos bien, como les digo, retraídos, busquemos los espacios, hagamos el esfuerzo, a las 3 voy a ir para allá, quizás de 3 a 4 me voy a dar esta oportunidad para conversar con estas personas, con este equipo de trabajo y eventualmente lo racionalizo. Eventualmente estoy dándome cuenta de que a mí no me gusta conversar, pero como a mí no me gusta conversar, lo voy a racionalizar y me voy a dar el espacio para poder construir estas relaciones y mejorar mis habilidades de comunicación y generar redes de contacto. Ya vimos más o menos el componente de la inteligencia emocional, un amplio espectro, intenté hablar rápido para que pudiéramos intentar abarcarlo todo, lo abarcamos, ahora nos vamos al test DISC, ¿ya? El test DISC de alguna manera está basado en la teoría de William Moulton Marston, no generó el mismo test, pero sí él estaba interesado en los comportamientos, ¿no es cierto? Y en cómo las personas se comportaban frente a diferentes estímulos. Y él estableció que eventualmente el comportamiento se manifiesta a través de estas cuatro dimensiones principales, que son la dominancia, la influencia, la conciencia y la estabilidad. ¿Ya? Dominancia, influencia, conciencia y estabilidad. Y eventualmente estas cuatro manifestaciones del comportamiento, en cada uno de nosotros hay diferentes niveles. ¿Ya? Unos son más dominantes, otros influentes, eventualmente podemos tener una mezcla de estas cuatro manifestaciones del comportamiento en diferentes niveles y eventualmente determinan lo que es nuestra personalidad. Generalmente tenemos dos más predominantes hasta tres, eventualmente nunca cuatro, bueno, obviamente en la teoría, pero sí, como les digo, se van a ir manifestando en diferentes niveles y van generando entonces nuestra personalidad. ¿Ya? Por un lado, tenemos estas consideraciones que son duales, ¿no es cierto? O somos extrovertidos o somos introvertidos. En base a esta teoría, los extrovertidos son las personas más dominantes y más influyentes, y por otro lado, los introvertidos son las personas que generan más conciencia o son más conscientes de los hechos y son más estables. Por otro lado, tenemos esta dualidad en las personalidades, por así decirlo, si son más racionales o sentimentales. Las personas que son más dominantes, más conscientes, tienden a ser más racionales y las personas que son influentes y generan mayor influencia y más estables tienden a tener mayor sentimentalidad y eventualmente eso genera nuestra forma de comportarnos para que lo vayan viendo, ¿no es cierto? Los más dominantes, más extrovertidos, los más conscientes, estables, mucho más introvertidos y eso genera comportamientos, son formas de ser y de reaccionar frente a los estímulos, a los problemas de, de- pensaba que ese sí tiene que ver con la estabilidad en palabra de inglés. Dominante, entonces, consciente, mucho más racionales, los influentes y los estables, mucho más sentimentales para eso, para tomar decisiones, ¿cierto? Y ahí tenemos algunas características de todo. Bueno, aquí ya. Para
darles a conocer eventualmente más o menos ciertas personalidades, ¿no es cierto? A las personas que tenemos mucho más dominantes, eventualmente son personas que se caracterizan por ser más decididos, pueden ser más bruscos, pueden ser más agresivos en su impulsividad, tienden a ser más avasalladores. Entonces muchas veces la gente los ve como agresivos, más bruscos, pero quizás ellos no lo quieran ser así, sino que porque tienen mucho más energía, porque son más decididos, porque eventualmente buscan acaparar y tomar las riendas del asunto, eventualmente se ven personas más bruscas y agresivas. Son mucho más competitivos, pueden ser mucho más arrogantes, tienden a quizás mirar a la persona desde arriba, desde la tarima, pero también son personas mucho más exigentes y que eventualmente generan o buscan el logro de objetivos. Eventualmente son personas que no tienen, por ahí están preguntando los extrovertidos cómo son. Claramente, por ejemplo, una persona que tiene mucha dominancia va a salir afuera, ¿no es cierto? Va a generar, no va a tener problema con hablar con las personas, va para allá, va a solucionar el tema, va para allá, va a solucionar otro tema y eventualmente va a tener la seguridad suficiente como para resolver estas problemáticas. Por otro lado, tenemos a los influentes, que son personas más sociables, más locuaces, vigorosos, persuasivos, pueden ser más descuidados, ¿ya? Son personas que quizás no ven esta orientación al detalle y eventualmente sí les importan más las relaciones. ¿Ya? Son personas que quizás no van a estar en un escritorio trabajando las 8 horas diarias, sino que eventualmente van a buscar generar relaciones, conversar con personas diferentes, eventualmente generar una red de contacto lo más amplia posible. Y como vemos, estos dos estilos son mucho más extrovertidos. ¿No se escucha? ¿O algunas personas no escuchan? Sí se escucha. Ah, ya. Entonces, Matías, quizás tú tienes un problema ahí, en favor de revisar. Ah, ya, súper. Eh, Vamos a lo introvertido ahora, más consciente. Eventualmente la persona que es más consciente, más preciso, más lógico, más orientado al detalle, más disciplinado, es mucho más reservado, porque ya vemos que es más introvertido, pero también es mucho más racional, ¿no es cierto? Entonces se generan estas habilidades que tiene, que eventualmente tiene mucha mayor capacidad de análisis, mucha perfección, es mucho más racional y consciente de lo que está haciendo, es mucho más hábil para analizar los problemas, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos al estable, que es una persona mucho más calmada, más cuidadosa, es mucho más inexpresivo, una persona que es súper estable, no le gusta mucho el cambio, entonces por eso se vuelve más testarudo también, es menos adaptable al cambio, un poquito más rescolonso porque es muy sentimental y eventualmente se generan estas relaciones y son relaciones como para toda la vida y eventualmente cuando ¿cómo se llama? La persona le falla, por así decirlo, lo siente muy dentro de él, como muy personal y eventualmente ahí se generan problemas. Pero de alguna manera, los cuatro estilos de comportamiento influyen en cada una de nuestras personalidades. Siempre hay un estilo que domina más frente al otro. Como les digo, puede ser uno, dos, hasta tres, que influyen y de alguna manera nos, eh, nos explican de alguna manera por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos y eventualmente por qué reaccionamos a los estímulos de alguna u otra manera. Es una forma de autoconocimiento, como les digo, en base al test, pero por otro lado también nos permite generar liderazgos más efectivos y mejores trabajos en equipo, eventualmente cuando conocemos los estilos de cada uno y de cada uno de los integrantes del equipo. Se basa en estos cuatro, digamos, perfiles básicos, pero finalmente son 15, ¿ya? De estas cuatro formas básicas, por así decirlo, son 15 perfiles DISC y eventualmente no los vamos a ver hoy día porque tenemos una hora. La gente que participe en el curso lo podrá ver los 15, pero eventualmente vamos a tener este marco teórico, porque es un marco teórico finalmente que les va a permitir generar acciones a futuro. Podrán desarrollar equipos, desarrollarse ustedes mismos y eventualmente desarrollar a futuros líderes, ¿no es cierto? Si hablamos de liderazgo. ¿Cómo los diferentes estilos de comportamiento influyen en la inteligencia emocional? Bueno, la relación entre inteligencia emocional y el modelo DISC es bastante profunda porque nos permite tener una perspectiva muy valiosa de cómo los diferentes estilos de comportamiento influyen en nuestra capacidad para reconocer, entender y gestionar nuestras emociones
así como la de los demás. Finalmente tenemos una teoría a la base, tenemos un test a la base que nos permite entender a ciertas personas y eventualmente nos permite desarrollarlas. Vamos recordando esto como a modo resumen, el modo DISC, entonces el modelo DISC nos permite categorizar ciertos estilos de comportamiento partiendo de estas cuatro dimensiones básicas, llegando a los 15 patrones clásicos, digamos, de comportamiento, y entendemos entonces que el perfil dominante es mucho más orientado a los resultados, mucho más asertivo, son personas mucho más decididas. El influyente, mucho más extrovertido, entusiastas, persuasivos, sociables, etcétera. El estable, mucho más paciente, cooperativo, mucho más orientado a las relaciones. El consciente, mucho más analítico, más preciso y orientado a la calidad. Y por otro lado tenemos la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Que es la capacidad de reconocer y entender y gestionar nuestras propias emociones, así como las del resto, con este componente que yo les decía de la empatía. Entonces tenemos las fortalezas y desafíos emocionales. Cada estilo tiene sus propias fortalezas y desafíos en cuanto a la inteligencia emocional. Por ejemplo, un estilo dominante eh, tiene mayor seguridad y autoconfianza, y por otro lado, quizás tiene cierta impulsividad y paciencia, ¿no es cierto? Entonces, estas son sus áreas de desafío desde lo emocional. Es súper seguro para tomar decisiones, es súper seguro de sí mismo, digamos, para, para, para plantearse frente al mundo, por así decirlo, genera confianza de los otros. Ahí cuando dice, cuando un líder cuando uno visualiza a un líder, perdón, oye, este tipo está seguro de lo que hace, conoce técnicamente y tiene una seguridad que eventualmente causa al resto del equipo a seguirlo, porque eventualmente uno dice, sí, tipo tiene las competencias necesarias de alguna manera para llevar a cabo un desafío. Pero por otro lado, puede que quizás tenga un poquito más de impulsividad y cierta impaciencia que le permita eventualmente manifestar comportamientos que no son muy favorables, ¿no es cierto?, ni para él ni para el equipo de trabajo. Respecto a la comunicación, el estilo DISC, de alguna manera, puede ayudarnos a comprender de mejor manera cómo nos comunicamos y eventualmente qué cosas deberíamos hacer para ser más efectivo en la comunicación. El estilo eh, influyente tiene como fortaleza, por ejemplo, esto de ser carismático y persuasivo, pero por otro lado, eventualmente pueden ser percibidos como superficiales o muy falsos porque eventualmente no generan estas relaciones o, como más duraderas, como quizás de mayor profundidad, por así decirlo, sino que son más carismáticos, persuasivos, son gente que se va a relacionar con cualquier otra persona, ahí mismo se pueden parar en la tarima, hablar con mucha gente eventualmente, pero quizás no generan estas relaciones como a mayor largo plazo, entonces por eso pueden ser tildados como superficiales o falsos, incluso pueden llegar a ser el estilo influyente. Respecto a la toma de decisiones, le- el estilo estable, por ejemplo, dentro de sus fortalezas, mantiene la armonía, busca soluciones compartidas y por otro lado es mucho más indeciso, más complaciente. No le gustan los cambios, entonces, como les digo, se vuelven más indecisos, no saben qué hacer frente a estímulos nuevos, eventualmente buscan caer bien a la gente, entonces se vuelven complacientes y en ese sentido quizás no van a tomar las mejores decisiones y busca mantener esta armonía y ojalá una solución que todos agradezcan, pero eso claramente tiene también sus consecuencias dependiendo sea la problemática. En la gestión de conflictos, por ejemplo, el estilo consciente tiene como fortaleza ser más orientado al detalle y a los datos para tomar decisiones, eventualmente. Pero como desafío pueden ser mucho más críticos y percibidos como más fríos. Eventualmente quizás una persona quizás entre la tarea y la relación va a ser más llevado a la tarea y en base a esas decisiones puede pasar a llevar a la gente porque le falta o carece quizás de cierta empatía también y de preocupación efectiva por los demás para tomar estas decisiones. Quizás la decisión va a ser súper asertiva técnicamente, pero quizás no lo va a ser tanto desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. Una, quedan 8 minutos, una de las últimas diapos, entonces, en resumen, porque el seminario estábamos hablando de liderazgo en base a los diferentes estilos de comportamiento. Tenemos el estilo dominante, entonces, que en cuanto al liderazgo van a ser personas mucho más decididas, más seguras, pero por otro lado son más impacientes y menos orientados a las relaciones.
el estilo influyente como fortaleza, el liderazgo, van a ser buenos motivadores, buenos comunicadores, van a llevar a grupos de gente eventualmente, pero como desafío pueden ser poco realistas y subestimar los desafíos, porque claro, esta gente no tiene el aspecto técnico muy desarrollado, por así decirlo. Son personas que más van a tomar estas decisiones quizás apresuradas, rápidas, eventualmente viendo qué es lo mejor para el pueblo, por así decirlo, pero eventualmente necesitan un poquito más de datos para poder tomar esas decisiones y por eso quizás se vuelven un poquito más realistas. El perfil estable como líder son personas más pacientes, más confiables, generan estas relaciones como más duraderas, van a tener esta paciencia con los demás, no van a ser tan castigadores y eventualmente van a entender un poquito más a las demás personas, pero eso quizás los vuelve también a ser indecisos. Esta decisión será lo mejor para el equipo, quizá a una persona en particular la molesta, a otra no, no sé, y quizás ahí van a fallar en la toma de decisiones y finalmente en la seguridad que ellos demuestran frente a sus equipos de trabajo. Y las fortalezas del estilo consciente que son más analíticos, más técnicos en sus decisiones y eventualmente como desafío tienden a tener dificultades para delegar. No confían en la gente, ellos saben, digamos, cómo hicieron los análisis, cómo llegaron a tal resultado, a tal decisión, pero por lo mismo quizás van a tener dificultades un poco para delegar a los demás y eso también genera cierto roce de desconfianza con los equipos de trabajo. ¿Cómo utilizar esta relación en la práctica? La inteligencia emocional con el test DISC. Para desarrollo personal, conocer el estilo DISC permite identificar las fortalezas y áreas de mejora en cuanto a la inteligencia emocional. En el liderazgo, adaptar tu estilo de liderazgo a las diferentes personalidades de tu equipo lo va a permitir, ¿no es cierto? Nosotros podemos adaptarnos a las personas pueden adaptarse a nosotros o eventualmente podemos hacer un ir y venir, ¿no es cierto?, de adaptaciones que finalmente van a ser las más efectivas si todas las personas eventualmente nos comprendemos, empatizamos con los demás, conocemos nuestras emociones, conocemos las emociones de los demás y eventualmente va a fortalecer nuestro liderazgo y nuestro trabajo en equipo. La comunicación, va a mejorar la comunicación con los demás al comprender nuestros estilos de comportamiento, nos va a permitir resolver de mejor manera los conflictos, de manera más efectiva, al identificar los estilos de comportamiento de los demás, del por qué funcionan de esta manera y cómo van a funcionar quizás en diferentes situaciones futuras y eventualmente van a permitirnos tomar mejores decisiones y encaminar de mejor manera a los equipos de trabajo. La selección de personal, claramente donde es más utilizado el test DISC, es una herramienta para evaluar a los candidatos y seleccionar a aquellos que mejor se adaptan o se ajustan a un cargo determinado, en un equipo determinado, en una empresa determinada. ¿Ya? Porque hay que tener todo eso, de alguna manera, análisis en base a esta metodología para poder encontrar al mejor candidato, el candidato más idóneo para un cargo. Y finalmente les dejo invitados, obviamente, para que participen de este curso en la segunda versión que hacemos con ANIPA de la metodología del test. Todas las personas que quieran participar, eventualmente psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros en recursos humanos, técnicos en administración, todos están invitados a participar de este test de personalidad. Eventualmente vamos a descubrir esto y muchas otras cosas más. Vamos a ver los patrones de perfiles existentes en base a la teoría del DISC. Así que está preparado con mucho cariño y los invitamos ahí a participar. Espero que les haya gustado, chicos. Muchas gracias por la participación y por las preguntas. El chat ahí estuvo bien activo. No pude leer todo, pero aquí puedo responder algunas preguntas sin ningún problema. Muy bien, profesor. Tremenda sesión. Y claro, toda la razón. Aquí veía el chat también como preguntaban, también como otros compañeros también respondían ahí. Bien, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ahí bien, la gran mayoría está agradeciendo. Muy bien. Levanten la mano aquí en la plataforma y le vamos a dar el pase enseguida. Veo una mano levantada. Le doy enseguida el pase, ¿ya? Bárbara Salas. Ya, Bárbara. Ahí puede hablar. Ya, hola, buenas tardes. Agradecida por esta sesión, muy No hay problema. informativa.
tengo una pregunta respecto a la metodología DISC. Eh, es respecto a la personalidad extrovertida que se percibe con rasgos muy decididos y agresivos. En este sentido, decía que lo que debían trabajar era la paciencia. Eh, ¿qué otras cosas podría sugerirse como a grandes rasgos para un trabajo para este tipo de personalidad? Porque igual también tiene bastante cosas positivas el ser muy decidido en grupos grandes de personas donde no hay decisión, pero y todos tienen alguno de esos rasgos que trabajar, pero este tipo de rasgo en particular, ¿qué otras proposiciones que aparte de las de la diapositiva podrían ser bastante útiles? Bueno, da para mucho conversar, ¿no es cierto, Bárbara? Las personas que son dominantes, quizás por lógica, podrían ser los mejores líderes. Porque saben tomar decisiones, porque eventualmente van a ir adelante, no van a tener problemas a tomar decisiones, por así decirlo, se van a hacer cargo de los problemas, que eso es muy importante, y eventualmente van a saber visualizarse a los demás y guiar a diferentes equipos. ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando tienes claro, estas comportamientos un poquito más impulsivos, esta agresividad, esta tanta energía que los desborda, por así decirlo, y tienden a cometer esos comportamientos, no necesariamente con querer, sí, ese es el problema. Muchas veces, entonces, ¿cómo trabajarlo? Claro, mucho desde la paciencia, entender de que todos somos compañeros de trabajo, entendiendo que yo tengo un rol dentro del equipo. Quizás yo me tengo que hacer cargo del equipo, súper bien, pero a mí me tiene que importar toda la gente, todas las personas. Porque ahí se vuelve malo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo la capacidad de mandar eventualmente, pero no tengo la capacidad de preocuparme del resto. Entonces yo mando sin importarme qué es lo que pase con los demás. Eventualmente sin importarme el desarrollo de los otros, sin preocuparme realmente por ellos. Porque las personas, como les digo, tienden a verlo desde el escalón. Como que si estas personas tuvieran un escalón más abajo, y eventualmente eso no es la lógica o el liderazgo de mayor efectividad. Entonces, básicamente eso, controlar su impulso y preocuparse un poquito más de la gente de forma real. Muy bien. De nada, Bárbara. Vamos, vamos a ver al chat a ver si hay alguna pregunta por acá también. Agradecida de la información entregada, fue un excelente seminario, dice Tamara. Muy bien. Muchas gracias por permitir Bárbara. participar del curso. Eso. Para aplicar el test DISC se necesita certificación, pregunta Paula. Excelente seminario, además dice. La verdad es que esa es una complicación y aquí quizás voy a tener alguna controversia con nuestros colegas. Para mí todos los tests psicológicos, psicolaborales los debes aplicar un psicólogo, propiamente tal, pero eventualmente estos tests de personalidad yo lo abriría un poquito más al campo de los recursos humanos, ¿no es cierto? Hay que tener una preparación de alguna manera técnica para poder revisar los resultados y ese es el camino un poco ético que yo les pido. Si alguna vez lo utilizan, si quieren participar del curso, háganlo, pero háganlo con criterio. Ojalá tomen el curso no por tener un certificado, no porque quizá a Dipa le vaya mejor o porque a mí eventualmente sigamos haciendo el curso en el futuro, sino que eventualmente tomen el curso para poder utilizar una herramienta y aprenderla de alguna manera bien. Y eso eventualmente replicarlo con todas las acciones. Me pasó mucho con compañeros, incluso saliendo de la carrera de psicología, que de repente hablábamos de algún test, en particular un Lucher, y me comentaban el test totalmente al revés. Entonces yo decía, pucha, este tipo está aplicando un Lucher sin haber pasado por un curso, quizás porque lo aprendió de un compañero de trabajo, y eventualmente ese es el comportamiento poco ético, ¿no es cierto? No saber qué cosas estamos aplicando y conocer las teorías que hay a la base para poder evidenciarlo. Hoy en día pueden comprar la plataforma, pueden comprar los resultados de un test disk en algunas plataformas en el mundo, ni siquiera en Chile, pero eventualmente, claro, te sale el resultado y lo importante sería saber y conocer qué hago yo con ese resultado, cómo lo gestiono de buena manera.
cuáles van a ser nuestros marcos de acción, de desarrollo o de utilización para selección, para desarrollo de liderazgo, etcétera. Así que eventualmente en Chile hay un pequeño conocimiento, quizás desconocimiento de ese tema. Para aplicar test hay que estar certificado. Yo diría que sí, pero finalmente, ¿quién te certifica, no es cierto? ¿Hay alguna casa certificadora universal, quizás para el test del BIS y el BICE en términos de inteligencia? Para niños y adultos, sí hay, esos son test mucho más elaborados y mundialmente reconocidos y que tienen ciertas certificaciones a nivel global. Pero este tipo de test eventualmente no las tienen con esa potencia. Así que yo solo recomendaría utilícenlo, pero utilícenlo bien, ojalá conociendo un poco la teoría y eventualmente aplicarlo en la medida en que ustedes quieran hacerlo. Muy bien. Pregunta también Paz, un poquito también en referida a la pregunta anterior. ¿Es necesaria mucha más instrucción, sobre todo para tabular los resultados y entenderlos, sobre todo en el contexto en el que se aplica? Claro, porque vamos a ver, o podríamos ver, ¿no es cierto?, que para cada cargo buscaríamos un perfil diferente. Y eventualmente cada persona que se adapte a un patrón, un perfil en particular, puede servir para uno u otro cargo. Entonces, eventualmente deberíamos conocer bien el test, deberíamos conocer el resultado, pero también deberíamos conocer a la persona, dónde se va a insertar esta persona, así en términos de selección, o eventualmente si en el ámbito de la consultoría poder desarrollar sus habilidades de liderazgo, ojalá analizando cuál es su equipo de trabajo, en qué empresa, porque quizá una persona, no sé, que quizá es más comercial, por poner un ejemplo, quizá necesita rasgos mucho más dominantes que otros, ¿no es cierto? Mucho más influyentes, tiene que ser mucho más extrovertido para vender los productos que tiene que vender. Pero por otro lado, quizás si necesitamos un analista de sistema, necesitamos una persona mucho más consciente, ¿no es cierto? Mucho más azul, por así decirlo. Y así sucesivamente, influencia podría ser para las personas de marketing, estabilidad para las personas que trabajan en ámbitos de tesorería, contabilidad, son personas como rutinarias. Y eventualmente, claro, esto, los patrones y la forma de comportarnos también de alguna manera va a incidir en qué puesto de trabajo se adapta de mejor manera a mi forma de ser, ¿no es cierto? Y tenemos estos perfiles, como les digo, generales, po. Muy bien. Muy bien, estimados y estimadas, entonces vamos a dejar hasta aquí la jornada de hoy. Recordarles nuevamente que esta sección, este seminario, ¿cierto? Va a estar alojado aquí en el canal de YouTube. Somos Adipa, ¿cierto? Invitados también y para reiterar la invitación al curso a realizarse los días 13, 20 y 27 de febrero. Ya certificado por 12 horas y emitido el certificado, ¿cierto? Por Adipa y acreditado también por Sense. Profesor, si gusta cerrar el momento con unas palabras al cierre. Sí, como yo les digo, lo importante es conocer ciertas teorías, ¿no es cierto? Para mí una de las más recomendables que he utilizado y eventualmente que recomendaría para gestionar procesos de selección, gestionar equipos y gestionar futuros líderes. Y eventualmente es una herramienta súper fácil de entender, no es compleja y puede ser muy efectiva en el ámbito interpersonal y para qué hablar, por así decirlo, dentro de las organizaciones. Así que eventualmente al que quiera, al que le interese, lo invito a participar del curso, un curso de 3 sesiones, y que vamos a aprender tanto la teoría como llevarlo a la práctica en las organizaciones, ¿no es cierto? Así que les dejo tu invitación, muchas gracias por la participación, fueron muchas personas, 372 ahora a la Sí, fecha, así que espero que estén muy bien y eso, que les vaya bien ahí con el sorteo y nos vemos las personas que quieran participar después en el curso. Chao, chao. Chao Álvaro, chao Bárbara. Gracias a todos por participar y preguntar. Que estén muy, muy bien.